en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán. A ver qué tal el nombre del Señor. Muy buenas noches, estimados televidentes, esperando se encuentren bien por la gracia de Dios. Les enviamos un cordial saludo. Aquí estamos como cada domingo con la disposición de poder hablarle de la palabra del Señor. En esta noche pues siempre me acompaña nuestro hermano Johnny Bulnes. Él va a estar encargado de dar el tema el día de hoy, no sin antes decirle a usted pues de que su sintonía es importante, pero lo más importante es la palabra del Señor, ¿verdad? Que vamos a estar hablando la noche de hoy. Por lo tanto le pedimos de tener ahí siempre su Biblia a mano y tener ahí en que anotar, un cuadernito, una libreta. Siempre es bueno de que usted anote para que pueda repasar cada uno de los aspectos que nosotros mencionamos conforme a la Biblia, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, el cual es no pensar más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Ese es el tema en esta noche. Entonces, por lo tanto, en esta noche vamos a dejar encargado a nuestro hermano Johnny, el cual va a estar exponiendo el tema. Y pues sin más que agregar, pues lo dejamos a nuestro hermano en esta noche. Buenas noches, hermano Johnny. Bendiciones. Buenas noches a todos, queridos hermanos televidentes, sean todos bienvenidos a su programa Hablemos de Doctrina. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar hoy de este tema que espero que usted lo pueda grabar y tenerlo siempre en su mente. No sobrepasar lo que está escrito. Y vamos a empezar haciendo la lectura en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, donde la palabra del Señor nos dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis los unos contra los otros. Mire usted qué interesante, el apóstol Pablo aquí enseñando acerca de este importante tema que vamos a discutir hoy, a no pensar más de lo que está escrito. Como primer punto vamos a analizar el problema que había entre los hermanos en Corinto. Primero, en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo les presenta o reprende duramente a la iglesia por dividir la iglesia como si fuera otra organización más que enseñaba otra filosofía humana. Entonces, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo reprende duramente a los hermanos por dividir la iglesia. O sea, había ya diferentes bandos, la iglesia ya estaba dividida. Entonces, el apóstol Pablo reprende duramente a los hermanos porque estaban dividiendo la iglesia como si fuera otra organización más que enseñaba otra filosofía humana. Totalmente errados estaban los hermanos en hacer bandos. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Apolo y otros decían yo soy de Cristo. Entonces el apóstol Pablo reprende duramente esa actitud diciendo: ¿acaso está dividido Cristo? Cristo no apoya las divisiones de la iglesia, los bandos dentro de las iglesias. Cristo no apoya esto. Ahora bien, entonces en el primer capítulo de Primera de Corintios, el apóstol Pablo reprende duramente a los hermanos por dividir a la iglesia. En el capítulo 2, el apóstol Pablo les explica que el problema fue causado por la sabiduría humana, pero que el evangelio que él predicó es la revelación de Dios. Este es bien interesante. En el capítulo 1 de Primera de Corintios vemos a la iglesia dividida. La iglesia está dividida, hay diferentes bandos. Un hermano jala por acá, otro hermano jala por allá, un hermano se identifica con tal líder, otro hermano se identifica con tal líder. Totalmente reprochable esta actitud entre los hermanos en Corinto. Viene el apóstol Pablo y dice, bueno, la causa de esto, la causa de todo lo que está pasando, es que el problema fue causado por la sabiduría humana. O sea, hay un problema con la sabiduría humana, entonces esto hay que corregirlo.
porque no podemos estar nosotros viviendo o teniendo este problema dentro de la iglesia. La filosofía humana es la que ha causado esta división. Entonces, eso hay que corregirlo y arreglarlo de raíz desde el principio. Ahora bien, en el capítulo 3, el apóstol Pablo les explica el papel de los predicadores, que no eran promotores de la sabiduría humana, sino de la revelación de Dios. Y esto es bien interesante porque más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 4 pone a él mismo, se pone de ejemplo, y a Apolos, como diciendo cuál es el papel que deben tener los predicadores dentro de la iglesia. Y el papel que deben tener los predicadores no es un papel donde ellos van a enseñar filosofía humana, sino que van a expresar o van a predicar todo el consejo de Dios, tan sencillo como eso. Cuando un predicador se dedica simple y sencillamente a predicar lo que está escrito, cuando un predicador, un evangelista, un maestro enseña solo lo que está de acuerdo a la sana doctrina, como lo dijo el apóstol Pablo más adelante, entonces ese hermano está haciendo el trabajo correcto y adecuado que debe hacer. Pero cuando un predicador empieza a meter filosofías humanas, sus criterios, sus pensamientos, sus reflexiones, y esto lo hace corrompiendo la doctrina, entonces vemos que eso es lo que provocó la división que había en la iglesia de Corinto. Por lo tanto, en el capítulo 4, los corintios deben aprender por el ejemplo de Pablo y de Apolos la importancia de no sobrepasar lo que está escrito. O sea, cuando hablamos de no sobrepasar lo que está escrito, lo que estamos hablando y diciendo es que nosotros no debemos sobrepasar la palabra del Señor. La palabra del Señor no debe ser sobrepasada. Entonces, no podemos ir más allá para crear nuevas filosofías. En lugar de dirigirse Pablo directamente a ellos, él se pone como ejemplo, y el apóstol y Apolos también, diciéndole: miren, nosotros no vamos más allá de lo que está escrito. Ustedes tampoco lo hagan. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? O sea, ¿por qué hay tanta denominación hoy? ¿Por qué hay tanto grupo hoy? ¿Por qué la gente hoy, hay tanta confusión religiosa? ¿Por qué hoy en cada esquina hay un grupo diferente, con doctrinas diferentes, con prácticas diferentes? Mucha gente tiende a confundirse porque dice, en esta iglesia dicen una cosa, en aquella iglesia dicen otra cosa. Entonces hay gente que está confundida, hay otra gente que piensa: no, todas las iglesias son buenas, todas las iglesias adoran al mismo Dios, entonces todas las iglesias son buenas. Si usted piensa que Dios aprueba la división, si usted piensa que todas las iglesias son buenas, entonces usted está de una u otra manera diciendo que Dios acepta la división y que Dios acepta ese desorden, y Dios no acepta eso. Dios no acepta el desorden que hay entre tantas iglesias que enseñan diferentes doctrinas. ¿Y por qué han enseñado diferentes doctrinas? Tan sencillo. Nuestra tesis es: ¿por qué hay tanto grupo hoy? ¿Por qué hay tanta iglesia? ¿Por qué hay tanta división? Simple y sencillamente porque muchos grupos han ido más allá de lo que está escrito y no se han sometido o no han querido someterse a lo que está escrito, sino que quieren ir y pensar más allá de lo que el Señor ha revelado, ir más allá de su palabra. Creemos nosotros firmemente, personalmente, yo creo que mi hermano José Quiroz también sostiene lo que yo voy a decir: nosotros no estamos de acuerdo con tanta división, nosotros no estamos de acuerdo con tanto grupo. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué nosotros creemos que no todas las iglesias son de Dios? Porque muchos han sobrepasado lo que está escrito, enseñan doctrinas diferentes, evangelios diferentes, y la Biblia señala y condena duramente a aquellos que predican otro evangelio del que ha sido predicado. Muchos hoy predican evangelios de la prosperidad, hoy muchos predican un evangelio social, predican diferentes evangelios con diferentes doctrinas, y no las doctrinas sencillas del Nuevo Testamento. Entonces nosotros creemos, después de hacer un análisis bíblico y decir: pues esta doctrina no se adapta, esta doctrina no se amolda al modelo primitivo de la iglesia del primer siglo, entonces consideramos que esta innovación o esta alteración a la doctrina de Cristo del primer siglo, entonces rompe con la iglesia original, y nosotros no podríamos ser parte de una iglesia que rompe con la doctrina enseñada por Cristo y por los apóstoles.
nosotros consideramos firmemente que la iglesia debe mantener y sostener a lo largo de los años, de los siglos, la misma doctrina para ser y ser, no solamente ser, sino también en práctica, la iglesia que está revelada en las páginas del Nuevo Testamento. Pero vemos que los hombres se han apartado de la verdad, han apartado el oído de la verdad y se han vuelto a las fábulas. Y hoy la gente cree muchos cuentos que no están en la Biblia, sino que han sido cuentos inventados por sus líderes, por sus predicadores, por sus pastores, que lo que hacen pues es tenerlos engañados, viviendo de una manera que el Señor nunca ha mandado. ¿Por qué? Porque han ido más de lo que está escrito. Y el apóstol Pablo dijo, esto es importante que ustedes lo entiendan. Y usted, querido hermano, querido televidente, usted que va a cualquier iglesia solo porque le queda cerca o porque ahí se siente bien o porque ahí lo han invitado, usted debe analizar profundamente qué es lo que ahí le enseñan. Usted tiene que someter bajo el criterio bíblico si las doctrinas que a usted le están enseñando son doctrinas que realmente están de acuerdo a la palabra, o si no son filosofías humanas, fábulas que han sido inventadas por hombres para apartarlo a usted de la verdad. Este es el problema con las divisiones, con muchas denominaciones, que muchas no enseñan la verdad y usted está siguiendo un camino equivocado, un camino que lo va a llevar a la perdición y que no lo va a llevar al cielo. Y nosotros queremos pues que usted abra los ojos, que usted entienda, que usted recapacite, que hay muchas iglesias que no son de Cristo, no son de Dios. ¿Por qué? Porque enseñan lo contrario a lo que Dios enseñó. Entonces Dios no puede avalar, Dios no puede estar de acuerdo con una iglesia, con un grupo que no enseña lo que Él ha decidido enseñarnos, o Dios no puede estar de acuerdo con una iglesia que no practica lo que Él ha dicho que nosotros debemos practicar. Simple y sencillamente Dios no está de acuerdo con ellos, y nosotros también creemos profundamente que nosotros no debemos ir más allá de lo que está escrito, no debemos ir más allá de lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. No sé qué piensa usted, hermano, en este primer punto, donde el problema entre los corintios era que había mucha filosofía humana, los predicadores habían olvidado cuál era su papel, predicar la revelación completa de Dios, el evangelio sin alteraciones. Pero vemos que en la iglesia de Corinto había muchas divisiones, tal como sucede hoy. O sea, no sé cuál es su punto de vista, hermano, con respecto a esto que sucede bastante actualmente en nuestros tiempos. Pues mi punto de vista, hermano, es de que como de repente pues hay tantas personas que están un tanto engañadas, ¿verdad? Entonces, y ver también a la misma vez cómo las iglesias se fraccionan, cómo las iglesias se dividen. Entonces, lo mismo que pasaba pues en la iglesia en Corinto, donde pues lamentablemente, como bien ha mencionado usted, se había metido lo que era el pensamiento humano. Cuando se mete el pensamiento humano, cuando el pensamiento humano se interpone al pensamiento de Cristo, es ahí el problema, ¿verdad? Imaginémonos, hablemos acerca de la iglesia que habla la Biblia. Puede ser la iglesia que habla la Biblia, pero si el pensamiento humano, si los intereses propios, y hay tantas cosas que dividen la iglesia, se anteponen ante el pensamiento de Cristo, ante lo más importante, pues resulta de que esos van a ser lamentablemente los resultados: iglesias divididas, hermanos en discordia. Y no hablemos un poco ahora de lo que están afuera todavía, ¿verdad? Donde imagínense qué triste podría ser el hecho de que usted crea de que usted ha estado practicando lo correcto durante tantos años, y resulta de que cuando usted escudriña las escrituras, resulta de que eso le cae como un balde de agua fría. Entonces, porque comienza a leer las escrituras y comienza a darse cuenta de que las prácticas que usted ha estado haciendo durante mucho tiempo, pues son prácticas meramente incorrectas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es un choque bastante fuerte el hecho de poder llegar a ese punto. Pero es ahí lo interesante. Hay muchas personas que llegan a ese punto de poder conocer la verdad, de darse cuenta de que por tanto tiempo han estado haciendo malas prácticas o prácticas inadecuadas que no están conforme a las escrituras. Pero lamentablemente también hay personas que nunca llegan a ese punto. Y nunca llegan a ese punto porque prefieren creer en el pensamiento humano, porque prefieren creer en la mentalidad propia,
porque incluso prefieren creer en lo que el líder que tienen dentro de la iglesia les dice, ¿verdad? Entonces, a tal punto de que vienen y se ciegan diciendo, no, lo que mi pastor diga, lo que el sacerdote diga, lo que tal persona diga, eso es lo correcto, independientemente de lo que ustedes digan, independientemente de lo que se lea. Entonces, yo confío plenamente en que Dios está utilizando al 100% a esta persona que está dirigiendo la iglesia. Entonces es ahí donde se crean los problemas. Podemos poner tantos ejemplos. Imaginémonos que en algún momento dentro de la iglesia hay algún grupo de hermanos que vienen y se reúnen aparte de manera constante, entonces porque tienen un pensamiento diferente. Entonces si comienzan y resulta que ese pensamiento diferente es un pensamiento equivocado, pero a pesar de que sea equivocado, resulta de que a ese grupo cada vez va jalando más y más y más personas, y sin darse cuenta, o quizás dándose cuenta todos, se dividió la iglesia por pensamientos humanos. Porque el pensar más allá de lo que está escrito es ahí donde se convierte en un problema, porque es ahí donde las personas dicen, no, pero yo creo que hacer tal cosa no es malo, o yo creo que lo que realmente quiso decir fue esto, o yo creo de que hay que hacer esto. Entonces, y comienzan las personas, ¿verdad?, a crear especulaciones, a querer añadirle un poquito al pensamiento del Señor. Entonces comienzan a querer añadirle a la Escritura, y es ahí donde lamentablemente pues se han ido creando diferentes movimientos, donde lamentablemente hay muchas divisiones, y pues esto obviamente no agrada en ningún término al Señor, ¿verdad? Interesante, hermano, no sé si usted conoce, pero lo más seguro que sí, por la experiencia que usted tiene, que hay iglesias, podemos decir que es una iglesia, la iglesia que comenzó, y con el tiempo de esa iglesia ya van 5, 6, 7, 8 divisiones, y muchas veces con las divisiones lo que pasa es que quien dirige la división a veces es un hermano que lo que quiere es imponer su propia voluntad. Entonces estos grupos que se separan muchas veces terminan corrompiendo la doctrina o apartándose de la doctrina, apartándose del patrón bíblico, porque quien los dirigió, quien los sacó de donde estaban bien, muchas veces hay hermanos que los sacan, los corrompen, y más bien esta gente termina en el mundo y termina apartado de la verdad, y muchas veces por pena no quiere regresar, porque dicen, yo me comporté de tal manera y ahora me da pena regresar, y prefieren estar en el mundo con peligro de perderse, pero no quieren reconocer pues y volver a redir, volver a la iglesia, y eso pasa muchas veces. Las iglesias se dividen, la división que surgió no dura mucho tiempo, y muchos de los hermanos que se fueron en la división terminan en el mundo o terminan en otras congregaciones que no les convienen estar. Entonces, por eso estamos nosotros y enseñamos nosotros claramente que Dios no está de acuerdo con las divisiones. Ahora bien, punto número 2, la pregunta más importante, en Romanos 4, versículo 3, dice la palabra del Señor. Porque, ¿qué dice la Escritura? Esa es una pregunta. ¿Qué dice la Escritura? Esta es la pregunta más importante. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura habla, querido hermano. Yo quiero que usted entienda esto. La Escritura habla. La Escritura es la voz de Dios. Dios habla lo que está escrito. El no hacer caso a la Escritura significa el no hacer caso a la voz de Dios, tan sencillo como eso. Mire, se lo voy a repetir, la Escritura habla, es la voz de Dios. Dios habla lo que está escrito, y el no hacer caso a la Escritura significa no hacer caso a Dios, porque cuando usted no le hace caso a la palabra de Dios, es que usted no le está haciendo caso a su Creador, a nuestro Señor, porque Él es el que nos dio su palabra, y la palabra está escrita en la Biblia, y cuando usted no le hace caso a lo que está escrito, es como que no le esté haciendo caso a Dios,
Por eso nosotros hacemos bastante énfasis y a nosotros nos interesa mucho que usted esté muy apegado a lo que la Biblia dice. Como decía en Romanos 4:3, ¿qué dice la Escritura? Siempre basado en esto. ¿Qué dice la Escritura? Porque para nosotros es muy importante entender esto, ya que la Escritura habla. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la Escritura: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Lo que está escrito, como dice en 1 Corintios 4:6, es la enseñanza de Cristo. Y todo el que se desvía o sobrepasa, como decía el diccionario, y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Y el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Esto está en 2 de Juan, versículo 9, donde dice que todo aquel que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. La Escritura lo dice claramente. Hay hermanos que han sobrepasado lo que Cristo enseñó y no permanecen en la enseñanza de Cristo. Y lo que el versículo enseña claramente es que el que se sobrepasa o no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Por eso nosotros le decimos que no todos los grupos son de Dios, que Dios no está de acuerdo con muchos grupos. ¿Por qué? Porque han sobrepasado lo que está escrito, porque han sobrepasado la enseñanza de Cristo. Y en muchos grupos no solamente tienen enseñanzas de la Biblia, sino que tienen otras enseñanzas que no son de la Biblia, sino que son enseñanzas y mandamientos de hombres. Por eso nosotros le decimos que han sobrepasado a lo que está escrito, han ido más allá de lo que la palabra del Señor enseña. Y la Biblia dice claramente en 2 de Juan, versículo 9, que todo aquel que sobrepasa la enseñanza o la doctrina de Cristo no tiene a Dios, pero el que permanece en la enseñanza, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hay comunión con el Padre, hay comunión con el Hijo, cuando nosotros nos sometemos y no sobrepasamos los límites que la palabra del Señor nos impone. Eso es muy interesante que usted lo entienda, querido hermano. El sobrepasarse, es decir, marcharse más, alejándose hacia adelante, más allá de la fe sencilla. Es cuando sobrepasar es que usted se va alejando, usted se va apartando cada vez más y más y más y más y más del patrón bíblico. Vemos esto en la actualidad en muchos grupos. Muchos grupos están apartados realmente de la doctrina de las páginas del Nuevo Testamento, de la doctrina de Cristo. Muchos grupos realmente sí están apartados de la doctrina que se enseñó en el principio por los apóstoles, y eso pues nosotros a través de este programa pues queremos decirle a usted que si usted pertenece a uno de estos grupos, usted analice lo que a usted le han enseñado. Es más, nosotros le enseñamos a los hermanos claramente en nuestras congregaciones que puedan someter y deben someter al escrutinio bíblico las enseñanzas que nosotros pues les impartimos a ellos. Los hermanos en Berea sometieron a juicio bíblico lo que el apóstol Pablo les enseñaba para verificar si las cosas que él decía eran ciertas. Entonces la gente hoy no quiere hacer eso, no sé si es por pereza espiritual, porque no están interesados en conocer la Biblia, porque puede ser que tengan muy poco interés aún en su propia salvación, no les interesa mucho saber dónde están, qué es lo que practican, qué es lo que no practican. Entonces mucha gente solo está cómoda, mucha gente solo va y no está interesada realmente en saber a qué organización es la que pertenece. Nosotros le decimos, abra los ojos, despierte, no solamente reciba o sea guiado como un borreguito, no, usted debe someter a la palabra del Señor si las doctrinas que usted practica están de acuerdo a la Escritura. Esto es sumamente importante. El apóstol Pedro enseñó en 1 de Pedro 4:11, donde el apóstol Pedro dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. Hay mucha gente que hoy no habla conforme a la palabra de Dios. Si usted va a muchas iglesias hoy, de lo que menos se habla es de la palabra, de lo que menos se habla es del pecado, de lo que menos se habla es de la corrección, de la disciplina, de lo alejado que debemos de estar del mundo. Estos sermones hoy ya no son tan populares, estos mensajes fuertes de ánimo que alentaban a la iglesia del primer siglo, hoy en nuestro tiempo ya no son tan populares,
porque la gente ha decidido querer escuchar otras cosas y no las verdades sólidas del Evangelio. Pero el apóstol Pedro enseñó, y claramente él lo dice, que cuando alguno habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios, para que lo que él habla esté de acuerdo a la voluntad del Señor. La Escritura es la guía infalible. Cuando uno se sale de la Escritura, entonces ya no es infalible lo que está enseñando, sino que usted está corrompiendo todo el criterio de Dios o todo el consejo de Dios, como dice en Hechos capítulo 20, versículo 27, donde el apóstol Pablo dice: yo estoy libre de la sangre de todos ustedes, porque no he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo le enseñó todo lo que él debía enseñarle a los hermanos, se los enseñó. No se reservó nada, no se quedó con él con nada. Todo lo que los hermanos en Éfeso necesitaban saber, él se los enseñó. Eso está en Hechos capítulo 20, versículo 27. Y Jesús dijo a los judíos que estaban equivocados porque no sabían las Escrituras, como dice en Mateo capítulo 22, versículo 29, donde dice: ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras. Igualmente ahora cualquiera que no aprenda y respete lo que está escrito cometerá las mismas faltas graves que cometieron aquellos hombres que por ignorar las Escrituras se apartaron del patrón bíblico. Nosotros queremos que usted, querido hermano, querido televidente que nos ve, usted analice, usted vea y diga: bueno, yo voy a tal grupo, yo voy a tal iglesia, yo voy a tal reunión y ahí me han enseñado tal cosa. Voy a verificar en las Escrituras, basado en la doctrina de Cristo, en lo que enseñaron los apóstoles, si lo que me están enseñando realmente es cierto, si realmente lo que aquí está escrito es algo que yo debo practicar y debo hacer. Despierte, no se deje engañar. Consideramos que usted es lo sumamente sabio, inteligente, hábil para darse cuenta de cuando algo es engaño, y no se deje engañar. Le animamos a que usted pues escudriñe la Escritura, la Biblia. Usted puede entenderla leyéndola. No caiga usted en una pereza espiritual, no dándose tiempo usted mismo para poder leer lo que está escrito y usted pueda conocer de primera mano lo que la Escritura dice. Entonces le animamos precisamente a esto, para que usted responda esta pregunta, que es una de las preguntas más importantes: ¿qué dice la Escritura? Y usted siempre se base en lo que está escrito, para que cuando usted hable conforme a lo que está escrito y no vaya más allá. ¿Qué le parece, hermano, a esta pregunta? ¿Qué dice la Escritura? ¿Considera usted que esta es una pregunta importante, hermano? Claro, por supuesto que sí, es muy importante, ¿no? Hay tantos aspectos por hablar que nos enseña la Escritura y que a la misma vez es ahí donde existe el choque, ¿verdad? Entonces, porque lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, está la Escritura, hay algo que ya se dejó establecido como tal. Si desde el principio, me refiero a muchos años atrás, si hubiese respetado únicamente lo que está escrito, no existirían este montón de religiones el día de hoy. No existirían este montón de iglesias el día de hoy. Y no seguirían surgiendo este montón de sectas religiosas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, hay muchas personas que tienen el pensamiento de decir: no importa la iglesia donde usted vaya. Hay muchas personas que tienen el pensamiento de decir: en todas las iglesias se habla de Dios. Entonces, y es ahí donde han llegado al punto de querer pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, le voy a poner un ejemplo sencillo. Dice Mateo 16, 18. Sobre esta roca, la roca es Cristo, edificaré mi iglesia. Entonces, obviamente se refiere a la iglesia como tal, que tiene, que tiene, por así decirlo, un dueño, que es Cristo, la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia, pues como ya hemos mencionado en otros temas, pero lo volvemos a decir, la iglesia simplemente se llama iglesia. Entonces, tiene un dueño, que es Cristo. Entonces, la iglesia no tiene un nombre. Pero si se piensa más allá de lo que está escrito, y es ahí el problema, es donde vienen y surgen y han surgido y muy probablemente seguirán surgiendo este montón de iglesias que día con día vienen y se inventan cualquier tipo de nombre. Entonces, desde luego, Cristo edificó una iglesia, estableció una iglesia que simplemente se llama iglesia y que le pertenece a Él. Entonces, iglesia que tiene como pertenencia a Cristo, ¿verdad? Entonces, la que Cristo edificó, la que Cristo compró con su sangre.
de la cual el mismo Cristo es cabeza de la iglesia. Otro ejemplo sencillo, para ponerle más allá de lo que está escrito. Entonces Cristo viene, compra la iglesia con su sangre, Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, si Él es la cabeza de la iglesia, Él dirige la iglesia como tal. Pero si usted se pone a pensar más allá de lo que está escrito, resulta de que ya no va a ser Cristo el que va a dirigir la iglesia. Resulta que la iglesia la van a dirigir los hombres. El Papa, el sacerdote, qué sé yo, algún grupo de personas, la van a dirigir como sucede muchas veces ahora, que dentro del liderazgo meten a la mujer. Entonces, o hay mujeres dirigiendo la iglesia ya netamente. Entonces, y van a suceder este tipo de cosas, donde personas se apropian de la iglesia, donde interponen su pensamiento por encima del pensamiento de Cristo, y es ahí donde nos metemos a problemas, ¿verdad? Si bien es cierto, los miembros de cada iglesia de Cristo son ciudadanos del reino, entonces, por ende, Cristo está reinando. Ahora, no que Cristo va a reinar después, ¿verdad? Entonces, que es otra forma de pensar más allá de lo que está escrito, donde lamentablemente dicen, bueno, vamos a sobrepasar la enseñanza de Cristo, y cuando Cristo venga por segunda vez, resulta de que Él va a reinar 1000 años en Jerusalén. Y así lo pensamos nosotros, y ese pensamiento lo transmiten a las demás personas, y resulta que ese pensamiento se hizo popular, y resulta que ahora hay un grupo de personas que cree que cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, va a venir y va a reinar 1000 años, ¿verdad? En Jerusalén. Entonces, ¿de qué manera, cómo llegan a esta conclusión? Es sencillo. A esta conclusión llegan cuando tuercen los versículos bíblicos, y resulta de que piensan más allá de lo que ya está establecido, más allá de lo que está escrito. Entonces, por ejemplo, hablábamos acerca de eso, y incluso la Biblia advierte, ¿verdad?, de las fábulas de este mundo, ¿verdad?, donde incluso hoy en día hay religiones o iglesias que piensan de que la segunda venida del Señor Jesucristo resulta de que va a ser un trono terrenal, donde resulta de que usted va a andar ahí bien relajado, abrazado con un león, entonces abrazado con las bestias del campo, entonces comiendo en conjunto con ellos. Entonces póngase a pensar qué pensamiento más irracional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que come una bestia del campo? Pongámosle el león, el tigre, el jaguar, ¿qué es lo que comen? Ellos comen carne. Entonces, y imagínense, le va a dar uvas al león, le va a dar una ensaladita ahí al león. Entonces es algo totalmente equivocado. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hermano Johnny, pensar más allá de lo que está escrito es hablar de la iglesia como iglesia católica romana, como iglesia luterana, como iglesia presbiteriana, como iglesia metodista, como iglesia bautista, como iglesia pentecostal, o como el montón de iglesias que existen pensando de que en ellas se habla la verdad, pensando de que en ellas existe la salvación. Sí, es que es bien interesante este punto, porque cuando usted analiza tanta división, cuando usted analiza tanta grupo, usted tiene que preguntarse, ¿está de acuerdo Dios con esto? Esta es la pregunta sencilla. Miren, nosotros aquí simple y sencillamente queremos que usted abra los ojos. Si usted quiere seguir siendo engañado, ya es problema suyo. Ahí ya uno no puede hacer nada. Nuestro deseo, nuestra intención es simple y sencillamente que usted reflexione sobre lo que usted practica. Si usted practica y usted dice, no, pues yo estoy practicando lo que está de acuerdo a la Biblia, y usted cree que así es, pues no hay problema. Dios sí sabe. Y le voy a dar un ejemplo, que va a ser nuestro tercer punto. El reino de Cristo tiene fronteras. Mire, sobrepasar lo que está escrito significa exceder el límite de lo que está autorizado por la Escritura. O sea, los países tienen fronteras. Si usted se va a otro país sin permiso, sin visa, sin pasaporte, entonces usted está ahí de una manera ilegal. Usted tiene que solicitar el permiso para poder usted entrar a otro país y pasar la frontera. Ok, para todo hay frontera. Entonces, mire el texto que le voy a citar. Está en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23.
Es uno de los textos que analizamos en los programas anteriores cuando estuvimos estudiando el Sermón del Monte. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es necesario entrar en el reino, porque el reino tiene fronteras. Según este texto, muchos sobrepasan lo que está escrito con respecto al reino, pensando que están en el reino, cuando en realidad nunca cruzaron la frontera establecida en la Escritura para poder entrar al reino. Y muchos hacen cosas del reino, pero no estando en el reino. ¿Me explico? O sea, hay gente que profetiza, hay gente que saca demonios, dice, hay gente que hace milagros, hay gente que hace muchas cosas en el nombre de Dios, pero sin estar en el reino. Hacen cosas que son del reino sin ser parte del reino. Y usted me puede decir, ¿y qué hago yo? Bueno, mire que esto es bien interesante, porque en Hechos capítulo 2, cuando usted va a la Biblia y usted hace un análisis sencillo de la Escritura, en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice la palabra del Señor. Pedro les dijo en el día de Pentecostés a todos aquellos judíos que lo estaban escuchando, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora bien, eso en el verso 38, eso, Hechos 2:38. En el verso 41 dice la palabra, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, aquellos que se arrepintieron fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, o sea que como 3,000 personas recibieron la palabra de Pedro, se bautizaron, se arrepintieron de sus pecados. ¿Y qué hizo el Señor con ellos? Bueno, en el versículo 47 del capítulo 2 de Hechos dice lo que el Señor hizo con ellos, con aquellos que se arrepintieron y se bautizaron en el día de Pentecostés. ¿Qué hizo el Señor con ellos? Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, que el Señor tiene que añadirlo a usted a la iglesia después de que usted ha creído en el Evangelio, usted se ha arrepentido de sus pecados, usted ha confesado a Cristo como el Señor de su vida, como el Hijo de Dios, y usted ha sido bautizado para el perdón de sus pecados. Cuando usted ha hecho esto, entonces, ¿qué hace el Señor? Lo añade a la iglesia. Y una vez usted añadido a la iglesia, ya es parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, entonces usted recibe todos los beneficios de ser hijo de Dios, de ser parte del cuerpo de Cristo, recibe todos los beneficios, pero también recibe todas las responsabilidades que esto conlleva. Ahora bien, mucha gente no ha hecho lo que la Biblia dice con respecto al plan de salvación para poder ser parte del reino. Entonces mucha gente hoy dice que está en el reino, pero realmente no está. No ha pasado la frontera, no ha sido añadido por Dios al reino. Porque Colosenses 1:3 dice que Dios es el que nos traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros estamos en el reino, hemos sido trasladados por Dios de las tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo. Entonces, esto es bien interesante porque muchos no han cruzado la frontera establecida por las Escrituras para entrar al reino. Estos 3,000 que yo le estoy diciendo aquí en el libro de los Hechos, sí fueron introducidos al reino. Y hay demás, un montón de versículos más, y dice la palabra del Señor que, por ejemplo, Colosenses 1:13, que es el que yo le estoy citando, estos textos indican claramente que al obedecer el Evangelio de Cristo, somos añadidos a la iglesia, trasladados al reino. Otro más, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, como dice Gálatas 3:27, y antes de ser bautizados para la remisión de los pecados, no estamos en Cristo por no haber cruzado la frontera para estar y entrar en Cristo. Todo aquel que no ha obedecido el Evangelio, que no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, aquel que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, no está en el reino, no es parte del reino. Y cuando venga Cristo, es muy posible que esta gente le diga, pues yo iba a la iglesia, yo iba todos los domingos, yo diezmaba, a mí me sacaban, me daban un sobre todos los meses, y cuando me enfermaba y no iba un par de meses, ha llegado el pastor diciéndome que le debía a usted, Señor, porque no había llegado a dar los diezmos. Entonces yo le pagué todo lo que yo le debía a usted, y el Señor le va a decir, que ni te conozco, o sea, nunca entraste al reino.
¿Por qué? Porque no hiciste lo que está escrito. Te enseñaron algo que no está en las escrituras. Entonces sobrepasaron lo que está escrito con respecto al plan de salvación y nunca estuviste en el reino. Por eso el Señor les dice, nunca los conocí, aunque habían hecho cosas que muchas iglesias hacen, pero nunca fueron parte del reino, nunca entraron, nunca fueron parte de la iglesia, nunca fueron parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo Cristo va a reconocer algo que no es parte de Él? Que no es parte de su cuerpo, que no es parte de su iglesia. Si el Señor es el que edifica su iglesia y Él es la cabeza de la iglesia, de su cuerpo. Si alguien no es parte de su cuerpo, pues tan sencillo como eso, no lo es. Y el Señor no lo va a reconocer. Entonces muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Le va a decir, no los conozco, ustedes han sido hacedores de maldad. Ustedes no han hecho bien, ustedes han hecho mal. Y usted puede ir a pensar, pero qué estricto es el Señor. Si nosotros pensábamos que no importaba la iglesia donde uno vaya, porque igual uno le cantaba a Él, le adoraba a Él. No, el Señor sí está muy interesado en que usted sea parte, pero de la iglesia que Él edificó, tal como el hermano le citó el versículo de a ratos de Mateo capítulo 16, donde dice claramente que el Señor edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Hoy hay un montón y usted puede ir a la que a usted le parezca mejor. Y la idea no es esa. La idea es que usted busque la iglesia que es la iglesia de Cristo, la iglesia de la Biblia. Y yo le voy a decir esto, y usted tiene que tener mucho cuidado, usted tiene que ser muy sagaz, usted tiene que ser muy sabio, porque lo que está en juego es su salvación, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Mire, a usted le pueden robar su dinero y no importa, el dinero solo aquí es, podemos decir, en este mundo es importante. Pero tampoco quiero que se lo roben, ni que lo engañen a usted y que hagan de usted mercadería. Eso vamos a hablar otro día. Pero lo que yo quiero, y es mucho más importante que el dinero, es su salvación, es el destino eterno de su alma. Y usted tiene que realmente estar preocupado por eso. Usted no puede ser, como le digo, indolente o insensible a eso, o despreocupado por la salvación de su alma, pensando que cualquier iglesia es buena. No es cierto. Dios no está de acuerdo con las divisiones. Dios no está de acuerdo con aquel gran sinnúmero de iglesias que no respetan lo que está escrito y se han ido más allá de la enseñanza bíblica y apostólica. Y nosotros le hacemos ese llamado sincero, genuino a usted. No, reflexione sobre lo que usted le enseña. Si usted va a una iglesia donde le enseñan a usted que la cabeza de la iglesia es un hombre y no Cristo, sálgase de ahí. No es la iglesia del Señor, porque quien es la cabeza de la iglesia es Cristo, no un hombre, tan sencillo como es. Si a usted le enseñan en una iglesia que lo único que usted tiene que hacer para salvarse es que usted haga una oración, sálgase de ahí, porque ese no es el plan de salvación de la Biblia. No está escrito tal cosa. No dice la Biblia en ningún versículo que usted se va a salvar porque usted haga una oración. No fue enseñado de esa manera. Y si usted lo ha hecho y usted cree que es salvo por haber hecho una oración, déjeme decirle que eso no es el patrón bíblico. Usted, quien le enseñó eso, y aún usted mismo ha sobrepasado lo que está escrito por hacer algo que la Biblia no manda para que usted se salve. Que tenga mucho cuidado con lo que a usted le han enseñado. Abra los ojos, reflexione. Y tenga mucho cuidado también cómo le enseñan las cosas, porque hay mucho falso hermano, mucho falso maestro que tuerce muy hábilmente las escrituras. Allá en la carta de Pedro dice claramente que los indoctos inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Quien tuerce las escrituras lo hace para condenarse, no lo hace para salvarse, lo hace para perderse. Y por eso hay ahí el peligro de creer cualquier cosa que usted le enseñan. Le animamos en el nombre del Señor que usted abra los ojos, no se quede con lo que le han enseñado. Yo creo que usted es lo suficientemente sagaz y hábil para darse cuenta de que hay muchas cosas que no concuerdan con las escrituras. Y si usted está en una iglesia donde le enseñan cosas que no concuerdan conforme a las escrituras, tenga el valor de salirse de ahí. No importa lo que digan, usted debe amar más a Cristo, usted debe amar más la verdad que su esposa, que su suegra, que sus hermanos, que su papá, que su mamá, porque el que no ama a Cristo y a la verdad más que a su mamá, a sus hijos y todo eso, no es digno del Señor. Y mucha gente está en las iglesias sabiendo que lo que practican está totalmente errado, totalmente alejado de las escrituras, pero no se salen de ahí por el que dirán. Entonces les importa más el que dirá de la gente que lo que Dios piensa, que lo que Dios dice. Y a usted, querido hermano, le debe importar más
lo que Dios piensa de usted, no lo que la gente piensa de usted. Es lo que Dios piensa. Entonces, si usted no ha entrado, no ha pasado la frontera y no es parte del reino, déjeme decirle, querido hermano, que usted está en serios problemas. Aunque usted vaya todos los domingos fielmente a una congregación a cantar, a cerrar los ojos y a hacer una oración, es muy probable que Dios lo desconozca a usted, y yo no quiero que le pase eso a usted. Por eso le hacemos el llamado sincero y genuino. Nosotros no tenemos ningún interés. Nosotros no le vamos a pedir dinero, ni le vamos a dar sobres, ni nada de eso. No nos interesa tal cosa. Nos interesa que las almas se salven, que las almas conozcan la verdad, que sigan a Cristo genuinamente. A nosotros nos interesa que la gente siga a Cristo, no me siga a mí, no siga al hermano Quirón, no siga a nadie, siga a Cristo, obedezca a Cristo, ame a Cristo, llénese de Cristo, llénese del conocimiento de la palabra para que no lo engañen. Ese es nuestro llamado, nuestra reflexión genuina y sencilla. Entonces, muchos no han entrado al reino. No sé qué le parece a estos hermanos, si esta es una verdad, una realidad, o usted cree que muchos en aquel día saldrán avergonzados porque precisamente nunca fueron parte del reino. Totalmente de acuerdo, es bien curioso y a la misma vez interesante el dato, porque hay muchos que creen de que tienen a Dios. Hay muchos que creen de que están de que tienen creencias genuinas, verdaderas, de que están adorando al Señor como se debe, de que están aprendiendo como se debe aprender. Pero es lamentable cuánto error puede haber, ¿verdad? Por ejemplo, la Escritura nos habla de que Cristo es el Hijo de Dios. Eso nos dice la Escritura. Entonces, esa expresión viene y afirma la deidad de Cristo. Entonces, que realmente es Hijo de Dios, y en otros pasajes nos dice que Cristo es igual a Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? Pasa con los pensamientos modernos. Por ejemplo, los testigos de Jehová, o como usted quiera llamarlo, ellos dicen de que solo, o como otros que hablan de que Jesús solo, entonces, que ponen en duda, ¿verdad? Entonces, de que Cristo o sea el Hijo de Dios, o ponen en duda de que Cristo sea Dios. Entonces, por ejemplo, dicen en la Biblia, hasta tienen Biblia aparte. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen su Biblia aparte que se llama Traducción del Nuevo Mundo, donde ellos vienen y dicen que Jesucristo es simplemente una cosa creada. Entonces, y por ejemplo, estos Jesús solo niegan la deidad de Cristo como tal, ¿verdad? Entonces niegan de que existe Dios, de que existe el Espíritu Santo y que existe Cristo como tal, como deidad. Entonces ellos dicen, no, solo Jesús. Entonces, y si hablamos de muchas otras cosas, como usted bien mencionaba hace un momento, donde usted decía el hecho de decir, nos podemos salvar levantando la mano con una oración. Por favor, hombre, la Escritura enseña otra cosa, y y lamentablemente ese es el problema, ¿verdad? El hecho de poder creer nada más en las fábulas humanas, poder creer en el pensamiento humano y no tener un pensamiento crítico de parte de las Escrituras, y ponerse a revisar qué es lo que realmente dice las Escrituras. Por ejemplo, hay muchas personas que caminan predicando otro evangelio de Jesucristo, cuando la Biblia dice claramente que no existe otro evangelio, cuando la Biblia dice claramente de que el que enseñe otro evangelio, dice, aún nosotros o un ángel del cielo viene y les habla otro evangelio, dice, sea anatema, sea maldito. Como ya antes les he repetido, dice, entonces, y como ya antes les he anunciado, sea anatema si alguien les anuncia un evangelio diferente. Pero las personas últimamente, vuelvo a repetir, se enfocan más en el pensamiento humano y no en lo que realmente dice el Señor, que el famoso evangelio social. Entonces, donde resulta de que es bien interesante porque no se quiere hacer lo que dice la Escritura, pero es un evangelio social y no importa, y lo importante es que la gente venga. Entonces, y suceden ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ve dónde queda más allá de lo que está escrito, donde hay personas que tienen años en un lugar pensando de que el bautismo que hicieron es correcto, cuando fue que solo le echaron agua en la cabeza de niños. Cuando dicen haberse bautizado sin creer, sin conocer el evangelio. Cuando dicen estar bien con Dios
y como bien mencionaba usted, estratégicamente no han cruzado la frontera, no han llegado, creen de que han llegado, y eso lamentablemente, hermano Johnny, se va a hacer un problema gravísimo, ¿verdad? Gravísimo, gravísimo. Entonces, y hay tantos puntos que mencionar, entonces donde acerca, por ejemplo, de cantar alabanzas al Señor, donde tratan de sobrepasar el pensamiento de Dios. Entonces dicen, no, metamos una guitarrita, metamos instrumentos musicales a la iglesia y tantas cosas que podemos mencionar. Por ejemplo, la cena del Señor, donde participan una vez al año, cada 6 meses, una vez al mes, cada 15 días. Pero la Biblia nos dice que debemos de hacerlo cada primer día de la semana, incluso la ofrenda con algo tan sencillo, donde dicen ellos de que hay que ofrendar todos los días, pero 1 Corintios capítulo 16 nos dice que hay que ofrendar el primer día de la semana. Ya ve, cuando pensamos más allá de lo que está escrito, desde el momento que pensamos más allá de lo que está escrito, estamos pensando únicamente con nuestros sentimientos, con nuestra mentalidad humana, y estamos dejando a un lado el pensamiento de Cristo. Y al final ese va a ser un grave problema, porque llega la venida del Señor y hay gente que dice, la doctrina no salva. Claro que salva la doctrina, aquí dice la palabra del Señor. Aquí dice, lo único que importa es alabar a Dios, como sea que usted lo alabe. Si usted quiere tirar al suelo, si aplaude, es mentira. Es mentira. El Señor ha dejado un modelo establecido de cómo se tienen que hacer las cosas, de cómo le agradan a Él de que se hagan las cosas. Ahora, si usted dice, es que Él lo dice así, pero yo prefiero de que se haga así, se va a meter a serios problemas con el Señor, porque por más de que usted pase 50 años en una iglesia, aplaudiendo, saltando, bailando, gritando, lo que usted quiera, diciendo que da profecía, lo que usted quiera, cuando la palabra del Señor nos dice de que la profecía se acabó, de que la ley se acabó y que ahora el que tenemos que oír es al Hijo de Dios, se va a meter a serios problemas con Dios, porque el Señor le va a pedir cuentas y usted muy equivocadamente va a pensar de decir, no, pero yo pasé la frontera hace rato, pero usted no ha llegado ni a la frontera porque no ha podido obedecer. Nada más eso, hermano. Es bien interesante lo que usted ha dicho, hermano, pero bueno, el tiempo es un problema porque es muy poco el tiempo que nosotros tenemos. Nos gustaría tener más tiempo para poder hablar de esos temas que mucha gente le interesan, mucha gente interesa su alma, le interesa dónde va a pasar su destino eterno, y por eso nosotros le animamos a que reflexione sobre sus caminos. Consideramos que hay mucha gente sincera, genuina, pero también creo yo que sinceramente y genuinamente están equivocados. Hay gente que es buena y está en muchas iglesias donde no le han enseñado la doctrina del Señor. Bien lo decía el hermano, hay ciertos puntos en cuanto a la adoración. Por ejemplo, la Biblia dice, cantando, cante, fruto de labios, donde el instrumento es uno, donde usted debe cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Hoy hay cumbias, rancheras, rock pesado cristiano, o sea, hay unas tonteras. Entonces, y la gente dice, es que no creo que a Dios le desagrade una guitarrita ahí, un bajo ahí, una batería ahí, un órgano ahí, es bonito, se siente bonito eso. No creo que a Dios no le guste. Cuando usted piensa así, cuando usted dice, la Biblia no dice que utilicemos instrumentos. Sí, los dice en el Salmo 150, ok. Entonces usted quiere estar bajo la ley de Moisés, bajo la ley de los salmos, bajo la doctrina de los salmos. Entonces, si usted va a estar bajo la doctrina de los salmos, también haga los sacrificios que se hacían en los salmos. También haga los holocaustos que el Salmo 66 dice. También, no sé, mate a sus enemigos. Otro montón de cosas. Tome la venganza usted por mano propia. Tantas cosas. Ojo por ojo y diente por diente, si es que así era la ley. Quemadura por quemadura, quebradura por quebradura. Entonces, la gente dice y piensa,
no creo que a Dios le desagrade, no creo que Dios se moleste, porque yo le he puesto un poquito más como para mejorar lo que Dios dejó, yo lo he mejorado, porque Dios dijo que le cantáramos, pero nosotros le hemos metido ahí algo ahí. Y en el Salmo 150 Dios dice que lo alabemos con todo. Pero eso nunca fue una enseñanza doctrinal para la iglesia. Si eso se hacía era en Israel. Y no fue una doctrina de la ley, de los primeros 5 libros de la Biblia. Fue una innovación de David que Dios le permitió. El rey David, te puede leer eso. En su sabiduría Dios permitió que así fuese. Y no le desagradó, así lo permitió. Pero cuando ya viene la renovación de las cosas, cuando estamos en el Nuevo Testamento, cuando estamos bajo una nueva ley, bajo la ley de Cristo, donde estamos bajo un nuevo pacto, bajo mejores promesas, ya no se dice que usted haga eso, que usted traiga un címbalo, que usted traiga un tambor, un arpa, que se cante. Solo cante. Pero cuando usted dice, es que yo creo que se va a escuchar más bonito si le ponemos algo ahí, no creo que a Dios le desagrade. Entonces ahí ya pasó la línea. Ahí usted ya le está añadiendo a la Biblia cosas que Dios no mandó. De eso absténgase, no lo haga, porque el culto no es suyo. El culto no es para que usted se agrade, el culto es para agradar a Dios. El culto no lo tiene que gustar a usted, el culto tiene que gustarle a Dios, tiene que ser agradable a Dios, no a usted. Porque cuando vamos a la iglesia, ¿a quién vamos a adorar? Vamos a adorar a Dios. ¿A quién le vamos a cantar? A Dios. ¿A quién vamos a servir? A Dios. No, usted no va a servir si usted no va a la iglesia para que la iglesia haga lo que a usted le gusta. La iglesia se reúne para hacer la voluntad de Dios, tan sencillo como eso. Ve cómo estamos errados en muchos pensamientos, porque nosotros consideramos, y a veces creo yo que ese ha sido el problema, nos consideramos más sabios que Dios, más inteligentes que Dios. Creemos que podemos mejorar las cosas que Dios ha dejado. Cosas que Dios ha dejado escritas en su palabra son perfectas, no necesitan actualizaciones ni mejoras. Así como están, así es como Dios las quiere, y así hay que mantenerlas hasta el fin de los tiempos. Así que le animamos a que no se aparte del patrón bíblico, que siga la doctrina tal como ha sido enseñada y que usted no piense más de lo que está escrito. Ese ha sido el mensaje de hoy. Esperamos que usted lo reflexione, que usted lo entienda, porque su alma es muy importante y usted también es muy importante para Dios, para Cristo. Cristo murió por todos nosotros y no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos lo podamos conocer tal y como Él quiere que Él sea conocido. Así que lo animamos a que usted pues reflexione sobre la iglesia o el grupo donde usted va, si lo que le enseñan es de acuerdo a la sana doctrina o han sido doctrinas inventadas por hombres. Si usted se da cuenta de que usted sigue una doctrina que no es de la Biblia, sálgase de ahí, tenga el valor de salirse de ahí. No se preocupe, porque usted va a agradar a Dios, no a los hombres. Así que le animamos a que sea valiente, esforzado, para que siga adelante, haciendo la voluntad del Señor y no la de los hombres. Ese ha sido mi mensaje de esta noche, esperando que les sirva mucho. Se lo decimos con mucho amor y con mucho cariño, porque consideramos que su alma es muy importante, muy, muy importante. Fue por la cual murió nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos profundamente. Hermanos, palabras de despedida. Ha sido un placer haber estado con ustedes esta noche, y para todos ustedes también, queridos hermanos, un placer. Hemos llegado al final del programa correspondiente a la fecha de hoy. Pues le deseamos de que pues le vaya bien, de que sobre todo busque la forma como acercarse a Cristo. Le hacemos una cordial invitación a nuestras congregaciones en el barrio Santa Marta, a media cuadra del Cuerpo de Bomberos, y en la colonia Mata del tanque de agua, el tanque principal de agua, media cuadra abajo, ¿verdad? Ahí vamos a estar nosotros, ahí están nuestros números telefónicos por si usted desea un estudio bíblico. Estamos a disposición para poder atenderle, para poder ayudarle, ¿verdad? Pues sin más que agregar, que Dios les esté bendiciendo grandemente. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo esté. Hemos presentado Hablemos de Doctrina. Invitación cordial el próximo domingo en horario de 6 p.m. a 7 p.m. por TLS, la televisión digital de Ciguatepeque. Hablemos de Doctrina.
Programa auspiciado por la Iglesia de Cristo.